Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de hoy, jueves 22 de octubre del 2020. ¿Ya? Vamos a partir con una nueva unidad que se llama Transmisión, Expresión y Variación de la Información Genética. En esta unidad vamos a ver todos los procesos involucrados del ADN. Vamos a ver cómo se replica este ADN, ¿ya? Que recuerden ahí, porque vamos recordando cosas puntuales. ¿Cómo se llama la máxima compactación del ADN? Cromosoma. ¿Cómo se llama? Cromosoma. Bien, María aprendió harto conmigo. Me encanta su clase y creo que me voy a sacar un 6,9. Ah, qué bueno. Siempre hay un detallito entre medio que uno omite en una guía. Se los digo por experiencia, que de repente siempre, aunque yo quiera tener una guía perfecta, siempre hay un detallito entre medio que se me pasa. Pero todo se puede mejorar. ¿Ya? Yo también, cuando ustedes tienen algún error, yo digo, no importa, si tiene casi todo bueno, ya no importa, le voy a poner todos los puntajes, porque sabe. Gracias. No, Entonces va a tener un 7. Y ojalá, yo creo que va a tener el 7. Ya. Vamos a ver, en esta unidad vamos a ver todos los procesos del ADN. El ADN está en forma de cromosoma en el núcleo de la célula eucarionte, animal, vegetal. Y en la célula procarionte lo tenemos disperso en cualquier parte dentro de la célula porque no tiene núcleo. ¿Ya? Es una cosa que tenemos que al tiro diferenciar y tenemos que aprender. Célula procarionte, recuerden que le llamamos a todas las bacterias, que no poseen núcleo y que se dice también que ese ADN está en una zona llamada nucleoide. Bacteria procarionte sin núcleo y ADN está en la zona denominada nucleoide. Nucleoide. Y en las células eucarionte está en el núcleo, específicamente en el nucleolo, mucho más adentro, compactado en forma de cromosoma. Y que los seres humanos, ¿cuántos cromosomas tenemos? 46. Correcto. Tenemos 46 cromosomas dando vuelta. Ni más ni menos. Si tenemos más, podríamos tener algún síndrome. Por ejemplo, se dice que si tenemos una trisomía, 3 cromosomas en el par 21, llegaríamos a tener niños con síndrome de Down. ¿Ya? Eso es un detalle que hacer. Hay que albergar. Por eso tenemos que tener un equilibrio. Tener 46 y 46 y no hay más, no hay menos. Es el equilibrio. Y punto. Si hay menos, problema. Si hay más, problema. ¿Ya? Ahí les puse como introducción la imagen de los dos científicos que descubrieron el modelo de la doble hélice y el ADN. Watson y Crick. Son los más importantes que tenemos que aprender hoy día. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener claro, porque a partir de ello hay muchas investigaciones ahora y podemos salir de la realidad que teníamos antes de la mitad del siglo XX. Antes del año 1950, de la década de los 50, se decía que antiguamente el que transmitía la herencia de generación en generación eran las famosas proteínas. Hoy en día sabemos que eso no es cierto y lo vamos a ver a través de algún experimento en torno al ADN. Por eso, el objetivo de la clase de hoy día es que ustedes conocen los experimentos clásicos que revelaron que el ADN, el ácido desoxirribonucleico, es la molécula portadora de la información genética hereditaria.
es la portadora de la información genética hereditaria. No hay otra. ¿No? Hay un poco de, para ir activando con los conocimientos previos. Los previos. Uno, ¿cómo ustedes podrían describir la función de 5 estructuras presentes en una célula de la mucosa bucal? ¿Qué deberíamos encontrar adentro? Yo saco una saliva. La saliva, saco una célula. ¿Qué deberíamos encontrar adentro? ¿Qué debería tener adentro? Papilas degustativas. Ya, viene de la familia gustativa, ya. Yo saco El saliva. ADN. ADN. Ese es el punto crucial. ADN. Bien. ¿El ADN se encuentra en el núcleo solamente? ¿Alguien sabe? Dígame, ¿sí o no? Si no, si está bien o está mal, está lo mismo, lo podemos corregir acá. El No. ADN, ¿no? Bien. Bien, bien, bien. No se encuentra solamente en el núcleo. Lo que pasa es que el ADN, la estructura propiamente tal, se queda en el núcleo. ¿Ya? La estructura. Pero el ADN también puede ir afuera del núcleo, por aquí, pasar por estos lados, se puede ir para afuera. Pero debe transformarse en otra molécula, que se llama ARN. Por eso cuando yo inicié la unidad anterior, yo les dije que había ADN y ARN. ADN como estructura propiamente tal, se queda en el núcleo, pero como información pasa a transformarse a ARN. Y ese ARN es el que puede llevar esa información que está aquí en el núcleo, la lleva para que esté en otro lado de la célula. El ARN, ácido ribonucleico. ¿Ya? ¿Cuál es la función de la molécula de ADN? La que ustedes ya saben. Transportar o transmitir, mejor dicho, las características de generación en generación. ¿Ya? Pregunta, y a pesar de todo lo que hemos hecho en ciclo celular, ¿en qué momento del ciclo celular son visibles los cromosomas? ¿Alguien sabe en qué etapa del ciclo celular se pueden duplicar cromosomas? Algo que estaba preguntando en la guía 7. En la mitosis. ¿G1, S o G2? G2. ¿Seguro? ¿Quién me da otra? No, no estoy seguro. ¿Quién me da ¿Qué otra? era lo que dijo? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿en qué etapa del ciclo celular se duplican los cromosomas? Ah, G1. ¿En A? en después de G1. G1. S, después de G1. Bien. Bien, eso tiene que tenerlo clarito, porque a partir de eso vienen todos los procesos del ADN. Ya. Vamos a recordarnos. Recordar qué es lo que es el ácido desoxirribonucleico. Recordar. Es un tipo de ácido nucleico, una macromolécula, que forma parte de todas las células. Contiene información genética usada en el desarrollo y el funcionamiento del organismo vivo conocido y de algunos virus, siendo responsable de su transmisión hereditaria. Este es el responsable, este es ya pongámosle el bueno que tiene que transmitirse de generación en generación. ¿Qué componentes tenía el ADN? ¿Cómo se llamaba la unidad básica del ADN? Ahí está marcadito. Ácido nucleoide. Ácido nucleico, pero aquí abajo, ¿cómo se llama la unidad básica? Nucleótidos. Nucleoide. Ya, vamos a centrarnos. Nucleótidos.
o Nucleoide. no. Ahí lo voy a marcar aquí para que lo voy a marcar aquí, lo voy a marcar con rojo para que lo ahí sí. ¿Cómo se llama la unidad básica de los ácidos nucleicos? Nucleótidos. Nucleótidos. Bien, nucleótido. Cada nucleótido tiene 3 componentes. Un azúcar desoxirribosa, que es la pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. ¿Ya? Si carece de grupo fosfato, se llama nucleósido. Si carece de grupo fosfato, se llama nucleósido. Pero comúnmente se une siempre un azúcar y una base hidrogenada y se forma el nucleósido, y de ahí, cuando se le añade el fosfato, se convierte en nucleótido. Una consulta, profe. El nucleótido y el nucleósido, los dos contienen son nitrogenadas, ¿no es cierto? Sí, las dos tienen base hidrogenada y tienen azúcar desoxirribosa, la pentosa. ¿Ya? Aquí lo pueden ver en el lado de acá. Voy a hacerlo más chiquito. En el lado de acá. Este es el azúcar que tienen. Esa es la desoxirribosa. ¿Ya? Y acá tiene el grupo fosfato. ¿Ya? Grupo fosfato, azúcar, grupo fosfato, azúcar. Así se va añadiendo. ¿Ya? Se enlaza de una manera tal cual que el enlace que, lo vimos en esa clase, lo vimos, el enlace que une aquí se llama fosfodiéster, ¿ya? Y después cuando tenemos una base con otra base, ¿ya? Recuerden que siempre unía adenina con timina y unía guanina con citosina, ¿ya? Y recuerden que al medio teníamos el enlace llamado puentes de hidrógeno. Entonces, si el enlace era vertical, fosfodiéster, y si es horizontal, puentes de hidrógeno. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Estamos recordando contenido. ¿Ya? Vamos a borrar un poquito aquí para que continuemos. Y ahí está un poquito más especificado. Especificado directamente. Ahí dice, el ADN contiene 4 tipos de nucleótidos. Cada uno de ellos está formado por 3 unidades. Luego fosfato, la pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, desoxirribosa y una base hidrogenada. ¿Ya? Fosfato, pentosa, base. ¿Ya? Y ahí están los tipos de base hidrogenada. Recuerden que se une siempre adenina con timina y guanina con citosina. ¿Ya? Si se van a unir horizontal, son por puentes de hidrógeno. ¿Ya? Une base. Si quiero unir un nucleótido con otro, es por fosfodiéster, porque es vertical. ¿Ya? Recuerden, siempre un tipo de base de la purina, adenina o guanina, se une con una pirimidina, timina o citosina. ¿Ya? Eso es lo que tienen que recordar. Sigamos avanzando. Lo único que voy a decir aquí, porque ya saben la estructura de ADN, saben la estructura del ARN, lo único que tengo que decirle aquí, que las bases hidrogenadas del ADN son A, C, T, G, y que cambia en el ARN por la T, por la U de uracilo. Y que lo otro que cambia entre las dos estructuras es que el ADN tiene una desoxirribosa y el ARN tiene una ribosa. El ADN es doble hebra y el ARN es una sola hebra. ¿Ya? Vamos a tocar el tema del ADN hoy día y de ahí vamos a aprender
un montón de cosas nuevas. Vamos a los experimentos. Y aquí entramos en materia firme en la clase de hoy. Vamos a tocar 3 experimentos clásicos de la biología molecular para entender de que el ADN es el que transmite la información genética de generación en generación y no es otro. ¿Ya? Antiguamente, como les señalaba al comienzo de la clase, se decía que las proteínas eran los encargados de ese proceso. Pero hoy en día, con los 10 experimentos que vamos a revisar y con el descubrimiento del ADN por el modelo de Watson y Francis Crick, no son las proteínas. Que el ADN tiene información para formar proteínas, sí, tiene información, el código genético, pero no es él el que se comporta como proteína. Tiene información para crearla, para formarla, pero no se comporta como proteína. El ADN no va a ir a comportarse como defensor del cuerpo humano. No va a ir a hacer reacciones químicas. No va a ir en ningún minuto a transportar oxígeno. No. El ADN solo es para transmitir la información genética, los genes, la estructura, no sé, para llevar como el lenguaje, para decirle, puede que la siguiente generación de ustedes salgan todos rubios. ¿Por qué? Porque el ADN tiene pura estructura y pura secuencia para el color rubio del pelo de su hijo. O me digan, no, todos van a tener de estatura baja, porque tengo la estructura, tengo un lenguaje en el ADN que es para que todas las generaciones que vengan sean de estatura baja. Y así, información nomás. Oiga, profe, una consulta. El ADN de las plantas es tal cual, Sí, a la misma semejanza. Pero el ADN del ser humano, ¿en qué momento de repente se desvía y no es genéticamente igual? ¿dónde se desvía? Lo que ocurre ahí. Chao, profe, que te vaya bien. No está bien. No está bien, buena pregunta y se puede dilucidar rápidamente. Lo que ocurre es que cuando se hace el cambio, cuando podemos decir que existe un ADN para los humanos, para los animales y un ADN para los vegetales. Lo que pasa es que antiguamente las primeras formas de vida que existieron en la Tierra eran bacterias, eran unicelulares. Lo que pasa es que a medida del tiempo se dice que habían macromoléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos, que se unieron entre sí y ellas formaron de repente estructuras como la mitocondria o los cloroplastos, que son los cloroplastos, son los exclusivos de las células vegetales, y ellos alteraron a las bacterias, y de ahí se formaron las células vegetales. ¿Ya? Y cuando ese ADN de las células vegetales estaba formado, ellos mutaron, porque en un minuto no tenían muchos cloroplastos que hacían la fotosíntesis, mutaron, y de ahí se transformaron solamente en ADN exclusivo para células animal. Ahí mutaron. Ahí entra el cambio. Hoy en día hay un linaje. Todas las células vegetales van a seguir el camino para células vegetales, porque tienen genes exclusivos para formar tallo, para formar hoja, para formar las flores, entre otras cosas. ¿Ya? Y también se dice que se liga a las células animales es porque cuando es una célula animal ya no tiene estructura semejante. Cuando llevamos la información genética es para llevar a que tenga ciertas características esa célula. O sea, sí respondí un poco a su pregunta.
¿Sí? ¿En algo? Sí, profe. Sí, ya por lo menos ya entramos más o menos a entender cosas. Ya, sigamos. Vamos con el primer experimento. Vamos con el experimento el de Frederick Griffith. Partamos más o menos a principios del siglo XX. En el año 1928, Frederick Griffith, médico y genetista británico, investigando la neumonía, genetista británico, médico y genetista británico, investigando la neumonía, porque recuerden que la neumonía fue una de las pestes más grandes en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿ya? Y teníamos que llegar a un estudio de esa bacteria para saber cómo se comportaba y cómo infectaba al ser humano. Es como hoy en día que estamos investigando cómo es el coronavirus, el COVID-19. ¿Ya? Antiguamente investigábamos el tema de la neumonía para poder entender muchos factores y muchas cosas ambientales en nuestro entorno. ¿Ya? ¿Ya? Y se estudió la diferencia entre una cepa de bacteria llamada Streptococcus pneumoniae, que producía la enfermedad y otra que no la causaba. La cepa que causaba la enfermedad estaba rodeada de una cápsula, cepa S, aspecto lisa, y la otra cepa, la R, de aspecto rugoso, no causaba neumonía. Dos tipos de cepas primordiales para entender el comportamiento de esta bacteria de la Streptococcus pneumoniae. Y aquí está el experimento clásico de Griffith. Él tenía, vamos a leer este esquema que está aquí, letra A, B, C y D. Ya, letra A, sí, letra A dice que todas las células de la cepa S estaban vivas. Recuerden que la cepa S contiene una superficie lisa y produce una neumonía, según él. ¿Ya? Ya pues, ¿y qué es lo que hace primordialmente, en primera instancia? Inyecta en los ratones esa cepa viva. ¿Qué ocurrió? El ratón se murió. ¿Por qué se muere? Porque le inyectamos la enfermedad. Después teníamos, en la letra B, células de cepa R viva, rugosa, con capas rugosas. Ya, de cepa rugosa. ¿Ya? Que la inyectó en los ratones y los ratones vivían. Inyecté la cepa R en el ratón. Y el ratón en el ratón, la inyecté y el ratón vivía. ¿Ya? Letra C. Así estamos ahora con la vacuna del coronavirus. Podría hacerse el mismo experimento de Griffith para poder trabajar con el coronavirus. Podría hacerse. Una idea. ¿Ya? C. Miramos la letra C. La zona de la cepa muerta. ¿Ya? Le puse calor. Se murieron la cepa S. Porque le puse calor. ¿Qué pasa? Esa cepa estaba muerta, la inyecté en el ratón y el ratón vivió. Entonces eso quiere decir que si yo tengo célula de cepa S, que es la que infectaba, y le apliqué calor, se murieron, y si la inyecto muerta, el ratón vive. Pero en la letra D pasó algo
inesperado y lógico para Griffith. Las células de la cepa R viva la uní con la cepa de la célula de la cepa R viva y la célula de la cepa S muerta. La lógica de todo científico, si yo tenía R que no daban, estaban vivas y que no daban la enfermedad, y tenía S que estaban muertas y tampoco me daban la enfermedad, inyectándola independientemente, si la junto las dos, el ratón debería haber vivido, no debería haber muerto. ¿Pero qué ocurrió aquí? ¿Qué? Se dice que el ADN se transmitió el ADN de la cepa S se transmitió a la cepa R, ¿ya? Se transmitió y la cepa R empezó a contener ese ADN, se empezó a mezclar con el ADN de la cepa R, de células que no daban infección, y al final terminaron quedando solamente cepas S vivas. Entonces, aquí le echó la culpa a Griffith, le echó la culpa que el ADN de la S se fue porque la célula moría, se fue al ADN de la cepa R y se mezclaron. Y al mezclarse se formó una cepa S que es propiamente infecciosa para la neumonía y por eso el ratón murió. Y esa es la conclusión del experimento de Griffith. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si yo tengo S viva, inyecta el ratón, muere, porque S daba enfermedad. R viva, inyecta el ratón vive. Cepa S muerta por calor, inmediatamente vive el ratón. Pero si yo tengo en la misma inyección, cepa S muerta y cepa R viva, aunque la R no da enfermedad y la S sí, aunque esté muerta, ese ADN se transmitió a la cepa R y la cepa R en vez de seguir no infecciosa, se volvió muy infecciosa y el ratón muere. ¿Ya? Cuidado, este experimento va a aparecer tal cual como ustedes lo ven ahí con las preguntas que hay ahí para la siguiente guía. Porque yo creo que es primordial y es uno de los más importantes dentro de las investigaciones para llegar al ADN. ¿Ya? Sigamos. Conclusiones de Griffith. Griffith lamentablemente nunca logró descubrir la vacuna efectiva para la neumonía, pero llegó a la conclusión de que existía alguna sustancia de la cepa virulenta muerta por el calor que transformaba a la cepa inocua a una cepa virulenta. Este proceso se lo denominó como transformación. Yo le expliqué de qué es el ADN que se transmitía, pero Griffith no sabía qué era ADN. A ese proceso solamente le llamó una transformación. No sabía que era el ADN que se transmitía de la cepa S muerta a la cepa R viva y que el que infectaba. No lo sabía. Vamos al siguiente experimento. Ande Avery, McLeod y McCarthy. 1944. Avery, McLeod y McCarthy fraccionaron la cepa S muerta por el calor. Ellos investigaron y hicieron avanzar el proceso y las investigaciones de Griffith. Tomaron esas bacterias S muertas y empezaron a fraccionarla, obtenida utilizando como factores de transformante
en bacteria R. Y ahí se dio cuenta, solo el ADN produjo la transformación, por lo que quedaba demostrado que el ADN es material genético. ¿Cómo lo hizo? Tomaron ellos, un grupo científico, algunos son estadounidenses, ya llegando la ciencia a América, tomaron la cepa S muerta por calor y separaron, inyectaron. Separaron primero los polisacáridos, que son los carbohidratos, ¿ya? Los separaron, le inyectaron la cepa R viva y la célula siguió viva. Separaron los lípidos, le inyectaron la cepa R viva, la célula R quedó viva. Después sacaron ARN, y ARN se inyectaron la cepa R viva. ¿Cómo quedó la célula? Viva. Sacaron proteínas para descartar realmente que las proteínas no eran las que transmitían la información, y la inyectaron en la cepa R, y la cepa R quedó viva, pues. Pero cuando inyectaron ADN en la célula de tipo R, ¿qué pasó? Se transformó esta cepa R en cepa S virulenta. Se transformó. No. Y por eso ellos descartaron todas otras moléculas, todas otras macromoléculas, y se quedaron solamente con el ADN que transmitía la información y hacía que las células, las cepas R se transformaran, no, las R las que no estaban infectadas, se transformaran en S infectadas. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Queda claro? ¿Queda claro el contenido? ¿Se entiende? Sí, profe, yo por lo menos lo entiendo. Ya, qué bueno. María Teresa. Aquí estoy tratando de entender, pero después voy a escucharlo de nuevo y ahí yo creo que ahí me va a quedar más claro. Ya, pero para que quedemos bien. Cepa S, muertas por calor, separó. Carbohidrato, lípido, ARN, proteína y ADN. ¿Ya? Con carbohidrato, se inyecté la R, viva. Lípido le inyecté a la tipo R, viva. ARN, le inyecté a tipo R, quedó viva, quedaron iguales. Le inyecté proteína, tipo R, quedaron vivas. Pero el ADN, lo que pasó, no quedó viva como cepa R. Se transformó en cepa virulenta, ya traía la enfermedad. Por eso el ADN se indica como que transmite la información. No, ni las proteínas, ni el ARN, ni los lípidos, ni los polisacáridos. Ya, ahora sí. Ya. Sigamos. Vamos al último experimento de hoy día. Al último. Que nos vamos a trabajar hoy día. Y de ahí vamos a hablar un poquito de los descubrimientos del ADN y terminamos la clase de hoy. ¿Ya? Y ahí les voy a dejar una tarea cortita que tienen que hacer. Que es buscar 3 definiciones. Nada más. Porque eso vamos a trabajar en la siguiente clase. Dice, en 1952, Alfred Jersey y Martha Cheese realizaron una serie de experimentos destinados a dilucidar si el ADN o las proteínas eran el material hereditario, marcando el ADN y las proteínas con isótopos radioactivos.
marcaron el ADN y marcaron las proteínas con elementos radioactivos. ¿Ya? En los cultivos que habían virus. Se podía seguir el camino de las proteínas en el ADN en un experimento demostrando cuál de ellos entraba en una bacteria. Demostrando realmente cuál de ellos dos entraba en la bacteria. Ese sería el material hereditario. Factor transformador de Griffith. Recuerden que Frederick Griffith nunca se dio cuenta de que esa estructura era el material hereditario. ¿Ya? Solamente lo llamó como un factor transformador. Dado que el ADN contiene fósforo, P, recuerden pues enlace fosfodiéster, pero no contiene azufre. Lo que pasa es que ellos marcaron el ADN con fósforo 32 radioactivo. Por aparte, las proteínas no contienen fósforo, pero sí ese que es azufre. Y por lo tanto, se marcaron las proteínas con azufre 35 radioactivo. ¿No? Kersey y Chis encontraron que el azufre 35 quedaba fuera de la célula, mientras que el fósforo 32 se encontraba en el interior. Veámoslo aquí en la imagen. Lo viene aquí en la imagen. ¿Ya? Aquí tengo un virus. ¿Ya? Tengo otro virus. ¿Qué es lo que hago? En la primera parte le marqué con azufre 35, un elemento radioactivo. Le marqué y se marcaron todo lo que ustedes ven en rojo aquí. ¿Ya? Y acá, en el otro virus, se marcó con fósforo 32, radioactivo. ¿Ya? Y ven, ahí lo que está dentro nomás de la cápside del virus está marcado con rojo. Es lo que logró marcarse. Queremos ver cuál queda dentro de la bacteria y cuál no. Seguimos el camino primero del de las proteínas. Este virus se ancló a la bacteria y cuando el ADN entró acá, lo que quedó marcado era lo que era con S, con azufre. No, se dio cuenta, pero no hay nada marcado. No se detectó azufre en la célula al final, porque lo que marcado quedó afuera. Ah, entonces lo que estaba afuera eran proteínas. Detectó azufre en la cápsula, lo de afuera, y no fósforo. Ah, entonces las proteínas quedan fuera, no se transmiten. Ya, bien. Sigamos el camino del ADN. Y lo que estaba marcado con fósforo 32, radioactivo. Marqué el ADN, el mismo virus se posa en la estructura externa de la bacteria y ahora el ADN entra. Y si se dan cuenta aquí, está marcado con rojo. Está marcado el ADN. Ah, y lo que había afuera no está marcado. Ah, y la bacteria está quedando radioactiva. Está marcado. El fósforo es detectado en la célula. Entonces, se dedujo que durante la infección de ADN con un virus, que se va a llamar fago, en este caso, pero es un virus, entra en la bacteria dejando fuera la cabeza proteica, o sea, todo lo que es proteína. Es decir, que el ADN lleva la información para hacer más virus, hijo, dentro de la bacteria. En otras palabras, el experimento indicaba que era el ADN el portador de la información genética para crear estos virus que también se llaman fagos. ¿Ya? Entonces, queda claro que es el ADN
el que transmite la información genética? Ujú. Porque Sí, aquí, profe. ya con este ADN dentro de la bacteria, se podían formar mucho más virus dentro de la bacteria, infectarla y hasta matar la bacteria. Y sabían que esa era la estructura. No eran las proteínas, porque las proteínas ya no existían, estaban fuera. Porque esta cápside del virus, afuera queda con proteínas. No, adentro ya no hay proteínas. Hay solamente ADN. Ya, para que finalicemos la clase de hoy día. Para que lleguemos a Watson y Crick. Watson y Crick son los científicos más importantes para la biología molecular a mitad del siglo XX. Sin ello, no podríamos saber muchas cosas respecto a la transmisión de caracteres o de enfermedades transmisibles y heredables. James Watson, nacido en Chicago, en Estados Unidos, en Illinois, el 6 de abril de 1928, poseedor de un doctorado en zoología, y Francis Crick, doctor en física de la Nacionalidad Británica, nacido en Stanford, Inglaterra, en 1916, trabajando juntos en un laboratorio de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en 1951, llegaron en 1953, ¿ya? Descubrieron la estructura secundaria de ADN, por ello recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962. ¿Cuál es el modelo de Watson y Crick? El modelo de Watson y Crick demostraba que la molécula de ADN podría llevar la información acerca de la síntesis de proteínas, la fabricación de proteínas. A su vez, podía servir como modelo para su propia replicación o duplicación. ¿Ya? Tenemos que decir que Watson y Crick no son los únicos que debían haber ganado ese premio Nobel. ¿Por qué? Porque sus investigaciones están arraigadas a una científica llamada Rosalind Franklin. Ella fue la primera a obtener una excelente fotografía del ADN por difracción de rayos X, así como una X, una doble hélice. De esa idea sacaron Watson y Crick para hacer el modelo de ADN. Ellos se llevaron el premio Nobel de Medicina, pero también deberían haber aportado o haber dicho ellos mismos que había una mujer que había empezado a investigar ADN y a través de esas investigaciones nosotros o ellos pudieran haber sacado este modelo de ADN, doble hélice. Lo único que decir, en la época, a mitad del siglo XX, todavía teníamos una cultura machista. No era una cultura más bien equitativa para todos. No hay ese problema que hoy en día se está tratando de manejar y que seamos equitativos en igualdad. Hombres y mujeres descubrir lo mismo. Antiguamente era muy difícil entrar a estudiar ciencia una mujer. Ya, era muy complicado. Ya, también, uno de los datos importantes porque la mujer no ha sido relevante en la historia es porque se dice que el hombre tenía más conocimiento y podía estudiar ciertas materias que la mujer no podía. La mujer antiguamente solamente estudiaba para cosas del hogar, costura, cocina, limpieza, higiene. Esos eran los ramos que tenían en los colegios, más que todo. También el hombre podía tener matemáticas, física, ciencia, el lenguaje bien. Hoy en día se ha bajado esa brecha. Ojalá que lleguemos a que la mujer pueda lograr hacer lo mismo que el hombre.
Eso es un dato y algo relevante que tienen que quedarse pensando ustedes y reflexionando. Otro también científico que también se les debe cierto aspecto a la investigación de Watson y Crick es Erwin Graf. Solamente decir que él es el que trata de decir que hay una proporción entre tener estructuras de ADN que marquen adenina con timina y citosina con guanina. ¿Ya? Él también propone esa combinación. Él también dice que probablemente hay una base hidrogenada A que siempre se une con T y nunca con G ni con C. Porque la T, que nunca se une con G ni con C, solo con A. Y que la G siempre con C. Y la C siempre con G. ¿Ya? Adenina con timina y guanina con citosina. Ahí hay una imagen más de Frederick, de Watson y Crick, me han dicho, de Watson y Crick. Ya, sus investigaciones fueron muy relevantes para la ciencia. ¿Ya? Yo creo que por ahí vamos a quedar. No nos voy a incluir más materia. Nos vamos a quedar con la siguiente reflexión. ¿Ha sido importante descubrir el ADN hoy en día? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirvió? ¿No ha servido? Para todos los adelantos que hay ahora en el tema de la, ¿cómo se llama esto? De la La biología. genética, ¿Ya? el tema de, por ejemplo, los adelantos por el tema de, mismo cuando las personas desaparecen y encuentran algún cuerpo, buscan el ADN. Y también para poder, en unos minutos ahora se hace, para la paternidad de los hijos también. Claro, ¿ves? También tenía relevancia. Porque antes del descubrimiento del ADN solo se podía saber la paternidad con el examen de sangre por el tipo de sangre que había, pero llegaba en algunos casos que no se podía delimitar por eso. No se podía. Si el hijo era A y los padres eran B, no eran compatibles, ¿no? Pero hoy en día nos costaba un poco hacer eso, porque si los padres eran A y el hijo era A, de repente con la información genética del ADN no eran compatibles. Pues. Tenía ciertos errores el saber los grupos sanguíneos. ¿No? Tenía esos errores. Vale. Ya. Espero que les haya gustado la clase de hoy día. Espero que hayan aprendido muchas más cosas. ¿Ya? Y que se queden con esa reflexión, con las dos reflexiones de hoy día. ¿La mujer tiene los mismos derechos del hombre para la ciencia? Por supuesto. Antiguamente no era así. No, Costó mucho que la mujer llegara a estudiar ciencia. Fíjense, de hecho, ¿sí? disculpe, de hecho la primera mujer médico que estudió medicina se disfrazó de hombre para poder entrar a las clases. En la Universidad de Chile. Así es. Sí, en el año No recuerdo el nombre en este minuto, pero 1960. sí, no sé, pero Julio. se disfrazaba de hombre para poder entrar a las clases. Es justo, pues yo trato de llegar a todo el mundo. Trato de que todos aprendan. Si no van a ser científicos, no van a hacer una carrera científica, da lo mismo. Pero lo que sí me importa es que conozcan la base de la ciencia. Ustedes están aprendiendo mucho contenido muy bueno y muy relevante para su vida. Conocer y para la cultura general también. Que el día de mañana tengan una conversación con alguien y puedan hablar no tanto de política ni de historia, sino que se puedan sentar a conversar de ciencia, que igual es un tema súper entretenido, pero menos manoseado que la política y la historia. Así es.
Porque lo primero que uno se sienta a conversar con alguien, habla de política o habla de historia. ¿O me equivoco? Sí. O de, O o de, de, o de farándula, o de fútbol. o de fútbol. Y hablar con alguien, no, viste el partido de, o sea, pues, del Colo con no sé quién. Pero eso no es lo importante, eso es un entretenimiento en la vida. Para todos tenemos tiempo. Tenemos tiempo para poder estudiar, para poder aprender, para poder ver televisión, para poder, a los que les gusta el fútbol, les gusta el tenis como a mí, me gusta el tenis, ver tenis en la tele, ver el partido y todo. Pero tenemos que dedicar también un poquito más, si se puede, si podemos, a culturizarnos, a ser mejores personas y derrochar y botar todo lo que no nos aporta un conocimiento en nuestra vida. Hay gente que se puede ver 6 partidos de un viaje en una semana y le gusta el fútbol y fútbol no hay, ya sabe por el fútbol. Pero no es así, tenemos tiempo para todo y tenemos que aprender de todo un poco. Y Así es. descartar lo que es por diversión, tratar de bajar la cantidad de consumo. Para que seamos mejores personas y podemos aprender muchas cosas. Si venimos a aprender cosas importantes, tenemos solamente una vida para seguir, no 2. Ya pues, muchas gracias por entrar a clase. Sí, nada más. Muchas Gracias a usted gracias, por la clase. muchas gracias por estar aquí. La única tarea que les voy a dar para la próxima clase, ubiquen, ¿Ah? les voy a dar una pequeña tarea. Pequeñita, por último, para que tengan el conocimiento, por último, lo googleé y por lo menos algo leí. Busquen el dogma central de la biología molecular. De nuevo, busquen, voy a dar una imagen por ahí, ¿qué es el dogma central de la biología molecular? ¿Se entiende? El dogma de la dogma central de la dogma central. Ya, biología molecular. perfecto. Nada, para que lo vean nomás, para que lo vean y no pueden entrar tan colgados en la siguiente clase. Porque en la siguiente clase vamos a ver cómo el ADN se replica en sí. La subsiguiente vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Cómo se duplica el ADN, después cómo ese ADN se transforma en ARN y después cómo ese ARN fabrica proteínas. Eso son como las 2 o 3 clases que vamos a hacer. Ya. Y con eso estamos listos para la última parte del programa, terminado en noviembre, que terminamos con la investigación en torno a las teorías del origen de la vida y cómo genéticamente transmitimos por teoría evolutiva. Vamos a ver un poco de Darwin, para entender cómo Darwin también trabajó con estos conceptos en su vida y cómo hoy en día interpretamos con el descubrimiento del ADN. Porque Darwin fue uno de los mejores científicos naturalistas para poder plantear el origen evolutivo de nuestra especie. Todas estas clases van enfocadas a ese punto, a que ustedes entiendan que Darwin es el que propone la teoría evolutiva y cómo lo hace y cómo hoy día pensamos en esa teoría. Por eso le explico ADN, le explico el proceso de reproducción de la célula, para que entiendan que esa teoría tiene muchos adelantos tecnológicos hoy en día. Ya pues, no les quito más tiempo. Cuídense, un abrazo gigante, que tengan un buen término de semana y un lindo fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Chao. Nicolás, nos estamos viendo en un ratito más para que conversemos un poquito del tema de la prueba de transición, si tiene tiempo. Sí, profe. ¿Sí? Por eso para Sí. mañana.
No sé, como quiera. ¿Tiene tiempo? Lo dejamos para mañana. No, hoy día mejor. Ya, hoy día mejor. Ya, ahí nos conectamos unos 15 minutos más. ¿Ya? Ya, profe. Para que trabajemos un poquito. Hoy día vamos a ver un poquito del sistema endocrino. Ya, profe. Ya, ya, cuídense. Nos vemos. Que estén muy bien. Ya, chao, chao. Chao, chao. Chao.